Y vamos a nuestra entrevista central esta mañana. Nuestro invitado, don Wilder Ruiz Silva, economista de profesión, es congresista de la República, a quien hemos molestado para que nos diga, don Wilder, ¿qué está pasando con la política en el país? Mire usted, no sé cuántos votos, cuántas firmas de parlamentarios suscribieron la moción de vacancia presidencial, y al calor de los resultados hubo varias deserciones. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el país en estas marchas contra marchas que nos está poniendo de rodillas? Primero, en el tema económico. Segundo, en la imagen internacional. Hoy día he dedicado 2 notas para que analicemos cómo es que está informando los cronistas acreditados de medios internacionales la crisis política en el país. De verdad, complicadísimo toda esta situación. Don Wilder, muy buenos días. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte y saludar a todos tus televidentes, las personas que nos siguen por las redes. Sí, se empieza a configurar ya un tema que va a ahondar la crisis, ¿no? Yo sí creo cada día que con lo que ha hecho el Congreso de la República, la primera lectura es que ya el Congreso de la República es cómplice de las irregularidades y del desgobierno que está alentando el Ejecutivo con su comportamiento. Creo que el Congreso de la República ha tenido ahí una buena oportunidad para que no lo empiecen a asociar. Ya la mayoría o un sector importante del Congreso y el Ejecutivo son cómplices. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que la representación nacional no entendió, y parece que gran parte del país tampoco, que al señor se le estaba intentando vacar por su incapacidad moral. ¿Y qué cosa es su incapacidad moral permanente? Incapaz para gerenciar un proyecto que se llama Perú. Incapacidad para que con sus recursos profesionales, con sus recursos de liderazgo, pueda enrumbar un país al futuro. Esa es su incapacidad para gerenciar. Y moral, porque no distingue entre el bien y el mal. Una persona que reiteradamente designa funcionarios del más alto nivel, prontuariados, que tienen un pasado judicial muy dudoso, es un personaje que los designa porque no distingue lo que es el bien y el mal. Y cuando una persona no distingue entre el bien y el mal, se convierte en inmoral, que es unas definiciones que vienen desde la época de los griegos, del cristianismo, la ilustración. Es decir, el mundo civilizado de los 2000 años se ha caracterizado porque unos hombres virtuosos deberían de liderar los proyectos de la sociedad. Ese es el problema. El problema no es que se le vacaba al señor porque es un humilde profesor que viene de Chota y que la derecha transnacional está tratando de hacerle la vida imposible. No, es una persona que no se da cuenta que tiene que dar el paso a un costado. Pero en fin, Oscar, tantas las cosas que ha dejado el debate que, sí, que me gustaría en el transcurso de las preguntas comentarte. Mire usted, don Wilder, la primera interpretación que tengo sobre el debate es sobre el comportamiento parlamentario. No en estas actitudes que hemos visto ayer de enfrentamiento, que casi han querido agarrar a golpes, no, sino en la consecuencia de los propios argumentos que los congresistas previos a este debate de vacancia presidencial argumentaban y decían, vamos a la vacancia presidencial.
Le puedo decir, por ejemplo, que Alianza para el Progreso, de 15 votos, 7 fueron a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. Somos Perú, de 5 votos, 2 a favor, 3 en contra. Podemos Perú, de igual manera, 4 votos, 1 a favor y 3 en abstención. Entonces yo digo, la conducta política que asumen los parlamentarios, previa y posterior a la decisión de la vacancia presidencial. Mira, Oscar, eso no es nuevo. En el Congreso ha habido siempre algunos que no terminan de definirse ideológicamente, algunos que tienen grabado en sus conciencias la palabra relajo, por decirlo de alguna manera, es que hablan en verde y votan en rojo, o viceversa. Hablan en rojo, le sacan el alma al proyecto de ley, le sacan el alma al ministro o le sacan el alma al gobierno y hablan en rojo, pero a la hora de la votación votan en verde. Entonces, esas incongruencias no es de ahora, y ahora se han visto mucho más. Por ejemplo, esa bancada de gobierno, que es una mezcolanza, parece que a todos los congresistas su cerebro los hubieran metido a una licuadora y las hubieran activado. Por ejemplo, el congresista Wilson Quispe, que se tiró un discurso diciendo que la OEA representa a la derecha peruana, y que la OEA y los representantes de la OEA representan el neoliberalismo y es el modelo que ha venido implementándose en el Perú, cuando es su gobierno el que los ha pedido que vayan. O el mismo congresista Janet Rivas, que es que leía sin ninguna convicción y sin ninguna pausa de lo que estaba diciendo, Dios mío. El congresista Germán Tacuri, de la bancada de gobierno, pidiendo disculpas por el maltrato recibido a los representantes de la OEA. Y minutos antes, Wilson Quispe, también de su bancada, diciendo que los de la OEA representan a la derecha y al neoliberalismo. Es decir, hay unas incongruencias entre la misma bancada y, por supuesto, las otras bancadas. Los niños lindos, no sé cómo se llama esta gente de Acción Popular, era lógico que tenía, no sé si votaron en contra o se abstuvieron. Acción Popular, don Wilder, de 15 votos, 13 votos fueron en abstención. Exactamente, abstención. ¿Por qué? Porque les han vendido la idea que si lo vacan al gobierno, si lo vacan a Castillo, sus provincias no van a tener las obras que ellos están gestionando. Entonces, claro, la clave estaba cómo iban a votar en algún momento Acción Popular y, por supuesto, su amigo, el chotano Acuña, el cajamarquino Acuña, salvo honrosas excepciones. Pero aquí lo importante, Oscar, es que estamos en un nuevo estilo de hacer política. Estamos en unas nuevas relaciones democráticas. Estamos inaugurando un estilo donde el pasado tradicional constitucional no se respeta. Ejemplo, la banda presidencial, Oscar, tiene una norma específica para cuándo se utiliza, y se utiliza para unos eventos oficiales donde el presidente de la República personaliza la nación, representa la nación, pero no puede ser usada cuando una persona es llevada al patíbulo y al juicio por sus inconductas morales. La medalla de los regidores, la medalla de los congresistas se usa en determinadas ocasiones, pero no cuando vas al patíbulo para ser cuestionado por tus incapacidades.
Algo así como, oiga, están frente al presidente de la República. Y él no estaba ahí en uso de la representación nacional para dirigirse a otro poder, que es el Congreso de la República, cuando va, por ejemplo, el 28 de julio o cuando el presidente pide hablar en determinadas ocasiones. PPK y Vizcarra se pusieron al costado de su abogado, y Vizcarra, para dar un mensaje de desprecio al Congreso, fue en mangas de camisa, pero por lo menos se puso en su lugar donde constitucionalmente le representaba. Este señor fue y ni siquiera se quedó a escuchar a su abogado, se fue. Entonces, hay una serie de cosas de forma y unas cosas de fondo, de fondo. Y las cosas de fondo es que ya estamos en un nuevo escenario político que ha terminado fortaleciendo la imagen del Ejecutivo y del presidente, y sabe Dios qué van a hacer ahora. Si así nomás han estado dinamitando la economía, ahora por supuesto la volarán, ¿no? A mí lo que me parece, don Wilder, y esto creo que lo comparte mucha gente, es que ayer ganó la improvisación en la gestión de gobierno. Ayer una vez más ganó el arrebato, ¿no? Ganó a mis amigos todo. Y de verdad que nos está llevando a una situación que, por ejemplo, el pan hoy día se esté vendiendo la unidad a 30 centavos. El azúcar ya esté bordeando los 4.50. El aceite haya pasado los 10 soles, el precio de la botella de aceite. La carne, ni qué hablar, arriba de los 35 soles el kilo de carne. Y encima tenemos el paro de los transportistas, que definitivamente se va a reflejar en estas horas o en los próximos días en un mayor incremento de los productos alimenticios que componen la canasta familiar. Es decir, don Wilder, el pueblo sigue pagando las consecuencias de esta irresponsabilidad política con la que se está conduciendo al país. Mira, lo peor, la variable que es casi inmanejable en procesos inflacionarios, cuando recién empieza sin ninguna dificultad, es las expectativas. Porque la inflación, que es más dinero, más circulante de lo que tú estás produciendo, puede ser manejada de alguna manera como ha venido siendo manejada por el Banco Central de Reserva, por tu cantidad de dólares que pones en el mercado para evitar devaluaciones, etcétera, etcétera. Ahí hay una serie de variables macroeconómicas que te orientan a un manejo del incremento de los precios, que es la inflación. Pero la variable expectativa es complicada de manejarla, porque si tú eres una persona que los lunes compras la fruta porque eres un pequeño vendedor de fruta y la vas a vender a lo largo de la semana, y la siguiente semana ya encuentras que ha subido 20 o 25% por X motivo, tú esa semana no le subes el 20% que acabas de pagar, le subes el 30 o el 40%, porque tienes la expectativa que la siguiente semana cuando compres va a subir, y ahí empieza todo este círculo que termina subiendo. Y además tenemos variables internacionales, que es la guerra de Rusia con Ucrania, y tenemos las variables internas, que son efectivamente la incapacidad para gerenciar. Es decir, nos está llegando, como se dice, mojado sobre lluvia, lluvia sobre mojado, no sé cuál es el dicho. Entonces nos está cayendo por todo lado. Y actualmente lo que el Perú necesita de los que nos están gobernando es capacidad de gerencia, capacidad profesional para liderar este proyecto que se llama Perú. Esa es mi crítica. Es decir, yo
creo que nos vamos a 4 años y medio de desastre económico que terminará en el desastre social, porque ya estamos en el desastre político. Claro, mire usted, don Wilder, solamente para que nuestro público entienda la grave situación económica. El gobierno destina, por ejemplo, bonos para fiscales anticorrupción, ¿ok? El gobierno destina oxígeno, ayuda económica para muchos sectores, ¿ok? Pero que no revierten en una gestión positiva, en equilibrar, por ejemplo, el tema económico. Hoy día, don Wilder, ha aparecido en normas legales un decreto supremo, el 050, aprueban operación de endeudamiento externo, ¿ok? Nos están endeudando por 51 millones de dólares, ¿ok? 51 millones de dólares. Y una operación de endeudamiento interno a través de la emisión de bonos soberanos hasta por la suma de 800 millones de soles, ¿ok? Por un lado, 51 millones de dólares. ¿Para qué, don Wilder? Para atender el proyecto de inversión, ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Nueva Rinconada, en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Y los 800 millones de soles que van a emitir en bonos es para financiar esta misma obra. O sea, hay un contrapeso en términos de balance para justificar esta operación. Pero, don Wilder, nos seguimos endeudando. Y de estas operaciones nadie nos informa. El país sigue prendido del voto del congresista, de que los congresistas se levantaron la voz, pero en lo que es gestión de Estado para estas operaciones que son de carácter financieras, económicas y que significa endeudamiento, que lo vamos a tener que pagar siempre los peruanos. Yo digo, ¿qué es lo que pasa, don Wilder, en estos temas? Oscar, como se ha venido desarrollando el Perú de los últimos 15, 20 años, con ese equilibrio fiscal, y que no hemos estado recurriendo a endeudamientos internacionales, porque hemos tenido la suficiente lucidez para alentar la inversión privada, alentar la gran inversión y producto de esa gran inversión cobrar los impuestos necesarios para poder hacer las cosas que se han tenido. Eso nos llevó en algún momento más de 66.000 millones de reservas internacionales que ahora están bordeando las 50. Muy bien. Por otro lado, en una coyuntura política como la que vive el Perú, ¿quién va a comprar esos bonos? ¿Quién va a decir, yo creo en el Estado peruano e invierto comprando estos bonos? Esos bonos se van a licuar, van a tener ninguna posibilidad de ser colocados en los mercados internacionales, salvo por supuesto que los compre Venezuela, que los compre Cuba, etcétera. Y además, en un mercado como el que está desarrollándose ahorita en el Perú, donde es una de sus principales empresas del Estado, yo diría que su principal empresa es Petroperú, acaba de disminuir su calificación de riesgo y su calificación que le da sostenibilidad económica y financiera. Su principal empresa de ese país que se llama Perú está tratando de colocar bonos para que la gente compre esos bonos para hacer su agua y su desagüe, ha disminuido prácticamente a lo que se llama bonos basura, que no sirven. Y le van a comprar 800 millones al Estado cuando el Estado ha debido conseguir esa plata que necesita para el agua potable de sus impuestos que le cobra a las empresas que alientan para producir. No vaya a ser, ¿cómo se llama, Oscar? Que después se diga, no se pudo conseguir el préstamo y por eso no se puede hacer el agua potable. ¿Y quién es la culpa que no se puede conseguir el préstamo?
el imperialismo y los bancos internacionales que no creen en el Perú, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. ¿Cómo le van a prestar a un país que políticamente, Oscar, políticamente estamos yendo al desastre? Esa incapacidad política la vamos a pagar dentro de unos meses y unos pocos años económicamente. Y si tienes crisis política y tienes crisis económica, ya sabes que el desastre social viene por añadidura. Así que si quiere hacer su agua potable, vía el presupuesto, vía los impuestos. Ahí está la manera. No endeudarnos, por favor. Don Wilder, de verdad, yo lo escucho atentamente y tiene razón, pues. ¿Quién le puede comprar al Perú en estos momentos en que estamos ante los ojos del mundo informando de problemas de gobierno? ¿Cuál es el atractivo del Perú para poner en oferta bonos, ¿no? Si la inversión privada no está viniendo al Perú. Y la pregunta recurrente es, ¿acaso mañana nos van a decir, oiga, las obras, sí, pues ahí están los proyectos aprobados, están con su SIAC, con todo lo, pero no hay plata? De verdad que es para pensar y actualmente sí hay los recursos como para que se canalicen a los buenos proyectos, a las buenas iniciativas. Sí hay dinero todavía de las reservas para la deuda social que se llama, esa agua, ese desagüe, esas veredas, esas pistas y ese mejoramiento de la infraestructura en la educación. Pero don Wilder, ese dinero pareciera que está alimentando las arcas, o sea, está en el Estado, pero para atender el incremento de la burocracia dorada. Desde que ha asumido el gobierno, es impresionante la cantidad de funcionarios públicos cuyos nombres aparecen en publicaciones del diario oficial El Peruano en normas legales, ¿no? Ha crecido una barbaridad el personal en el Estado. Mira, Oscar, si tú fueras presidente de la República y viene tu ministro y te dice, presidente, en Lomas de Caraballo, en la zona de Primavera, faltan pistas y veredas. Y es gente que necesita esa infraestructura. Y cuesta tantos millones. Pero también hay que darle un bono a unos funcionarios y a unos fiscales que ya tienen su sueldo y que merecen su bono y cuesta tantos millones. Entonces, ¿a quién decide? Si ya tiene estos señores fiscales su sueldo, o vas a las pistas y la veredas, o quieres dar la apariencia y quieres comunicar que estás fortaleciendo la lucha contra la corrupción. Entonces, por imagen, dices, le doy el bono a los fiscales. ¿Y los señores fiscales qué van a hacer con ese bono? Es posible que vayan y compren otro televisor, es posible que cambien su refrigeradora, es posible que se vayan a Máncora o a Paracas un fin de semana con la familia y se acabó el bono. En cambio, si lo inviertes en pistas, en veredas, en Lomas de Caraballo o en algún otro asentamiento humano, por lo menos dejas la infraestructura para darle calidad de vida a la familia. Es decir, son solamente decisiones de sentido común. Y ese sentido común, este presidente no las tiene. Es un incapaz desde el punto de vista de la gerencia para hacer las cosas e incapaz moral para decidir lo que está bien de lo que está mal. Un ministro de Justicia 2 veces en la cárcel, Dios mío. No puede ser ministro de Justicia. Y así tantos ministros que no se han dejado, que se están designando. Y no decir de los mandos medios, que los mandos medios en la administración es otro tema. Increíble, don Wilder.
el tiempo me ganó. Yo quiero agradecerle su participación una vez más y esperemos seguir comunicados porque creo que ahora más que nunca nuestro país, el ciudadano de a pie, necesita estar bien informado. Muchas gracias, don Wilder. Muy buenos días. Encantado, Oscar. Buenos días. Muy bien, don Wilder Luis, economista de profesión, es congresista de la República, ha estado con nosotros.